Hoy la plata no ha subido, ha desaparecido y ha reaparecido varios dólares más arriba. Y cuando un mercado hace eso, no es porque alguien haya decidido pagar más caro, es porque el sistema se ha quedado sin oxígeno. Hoy no vamos a hablar de previsiones ni de objetivos bonitos, vamos a hablar de qué ocurre cuando el precio deja de moverse por consenso y empieza a moverse por necesidad. Porque lo que ha pasado hoy no es una subida más, es una señal. Existe una diferencia enorme entre un mercado que sube y un mercado que se rompe. En un mercado sano, el precio avanza poco a poco. Encuentra vendedores en cada nivel, los absorbe y continúa. Es un proceso lento, ordenado, casi aburrido. Pero hoy la plata no avanzó así. Hoy atravesó niveles como si no existieran. Ese detalle lo cambia todo. Cuando un precio se mueve varios dólares en una sola sesión, el error habitual es pensar que se trata de euforia o entusiasmo. Pero los mercados no funcionan así. Un movimiento violento no nos habla de exceso de demanda, sino de ausencia de oferta. Nos dice que falta algo esencial. Vendedores dispuestos a entregar metal al precio que marca la pantalla. Y hoy simplemente no estaban ahí. Esto es clave entenderlo bien. El precio no sube porque alguien quiera pagar más. El precio sube porque nadie acepta vender al precio anterior. Y cuando eso ocurre en un activo como la plata, el ajuste no es gradual, no se hace en céntimos, se hace de golpe. Es brusco, incómodo y vertical. Aquí entra el concepto que mejor explica lo que ha pasado hoy, el vacío de liquidez. En condiciones normales, el libro de órdenes está lleno. Hay profundidad, hay escalones. Pero cuando los grandes vendedores se retiran, el mercado queda hueco. Entonces basta una orden de compra relevante para que el precio salte varios dólares, buscando desesperadamente el siguiente nivel donde alguien esté dispuesto a vender. Eso es exactamente lo que ocurrió. Durante semanas, el mercado occidental había estado cotizando la plata a un precio retrasado respecto al resto del mundo. No era una diferencia puntual, era persistente. Y en los mercados globales, las diferencias persistentes no se discuten, se explotan. Aquí entra un factor que muchos siguen subestimando: Asia. Mientras en Occidente se debatía si la plata había subido demasiado rápido, en otros mercados la referencia era distinta, no por ideología, sino por realidad física. Allí el metal se paga para utilizarlo, no para intercambiar contratos de papel. Hoy tenemos un dato concreto que lo demuestra. Mientras Nueva York celebraba precios en torno a los 78,83 dólares, en China la plata estaba cotizando cerca de los 83,98 dólares, un diferencial de aproximadamente 5 dólares para el mismo activo, y el mercado no tolera eso durante mucho tiempo. El arbitraje es una fuerza implacable. Compra donde es barato, vende donde es caro, sin emociones, sin narrativa, sin opinión, hasta que el desequilibrio desaparece. Y hoy ese mecanismo se activó con violencia. Los grandes actores lo vieron claro. Vender plata en Estados Unidos a precios retrasados equivalía a regalar dinero a cualquiera capaz de mover metal hacia Asia. Así que dejaron de hacerlo. Retiraron órdenes, cerraron la puerta. Y cuando los compradores entraron, fondos, coberturas industriales, capital institucional, se encontraron con una habitación vacía. El resultado fue un precio que no escala, teletransporta. Este tipo de movimiento no es caótico, es profundamente lógico. El mercado no estaba sobrecomprado, estaba mal valorado. Y cuando un error se mantiene durante semanas, no se corrige poco a poco, se corrige de golpe. Muchos miran el porcentaje diario y piensan en euforia. Pero la euforia aparece cuando entran compradores tardíos, no cuando desaparecen los vendedores. Hoy no vimos multitudes persiguiendo el precio, vimos un mercado intentando ponerse al día. Y lo más importante, incluso después del salto, el desequilibrio no se cerró por completo. El imán sigue activo. Mientras exista una diferencia clara entre lo que se paga en distintos mercados, la presión continuará. No porque alguien lo desee, sino porque el sistema está diseñado para eliminar incoherencias. Aquí aparece otro elemento clave. Los vendedores habituales, los que durante años suavizaban movimientos y contenían subidas, ya no actúan igual. No porque hayan cambiado de opinión, sino porque el riesgo ha cambiado. Vender ahora implica exponerse a no poder recomprar metal más adelante, o hacerlo a un precio mucho más alto. Cuando el riesgo de reposición supera el beneficio de vender, la oferta desaparece. Y en ese punto el precio deja de ser una herramienta de control, y se convierte en un mensaje. Lo que hemos visto hoy es ese mensaje, y lo que verás a continuación te impactará. Una de las mejores formas de saber si un movimiento es real o artificial, es observar qué ocurre después del primer impacto. Si la subida fuera únicamente papel, un exceso especulativo o una reacción emocional, el mercado físico empezaría a relajarse. Aparecerían vendedores, las primas caerían, el flujo se normalizaría. Pero hoy ha ocurrido exactamente lo contrario. A pesar de la subida violenta del precio, el mercado físico no se ha aflojado. Las primas no han bajado. En muchos casos han subido, y en otros directamente ha desaparecido la oferta. Distribuidores que prefieren no vender antes que quedarse sin inventario. Catálogos que pasan de disponible a consultar precio. Ese comportamiento no acompaña a un pico especulativo, acompaña a un cambio de régimen.
Esto nos dice algo fundamental. El mercado físico no está discutiendo el movimiento, lo está validando, y cuando el mercado físico valida una subida, la lógica se invierte. Ya no se pregunta si el precio es demasiado alto, se pregunta si volverá a haber metal disponible. Esa diferencia mental lo cambia todo. Aquí entra en juego otro actor clave, los participantes que estaban posicionados en contra del movimiento. Los cortos. Durante semanas, muchos fondos apostaron a que la plata no rompería al alza, que el precio estaba estirado, que el mercado se giraría. Pero un movimiento de $6 en una sola sesión convierte una tesis equivocada en una emergencia. Cada contrato que se queda atrapado en el lado incorrecto se transforma en una pérdida inmediata. Y cuando esas pérdidas superan ciertos límites, la decisión deja de ser estratégica, se vuelve automática. El control pasa del trader al gestor de riesgo, y el gestor de riesgo solo tiene una instrucción: cerrar la posición. Ese cierre forzado no tiene sensibilidad al precio, compra a mercado, compra rápido, compra para salir. Y cuando ese tipo de compra entra en un mercado donde los vendedores ya se han retirado, el efecto se multiplica. Cada cierre empuja el precio más arriba, activando nuevos stops, forzando nuevas salidas. No es una subida natural, es una expulsión. Pero lo verdaderamente importante es que este proceso ocurre al mismo tiempo que la demanda real sigue activa. Para la industria, la plata no es un activo financiero, es un insumo crítico. Puede representar un porcentaje pequeño del coste total de producción, pero sin ella no hay producto final. Un fabricante de paneles solares, de electrónica o de componentes estratégicos no puede permitirse quedarse sin suministro. Cuando el precio sube un 8% en un día, la reacción no es esperemos a que corrija, la reacción es aseguremos inventario. Porque el riesgo no es pagar más caro, el riesgo es no poder producir. Y cuando ese miedo aparece, el comportamiento cambia de raíz. Se pasa del just in time al por si acaso. Eso genera un efecto acumulativo. El precio sube, la industria compra más, el inventario cae más rápido, el miedo a la escasez aumenta, y la oferta se retrae todavía más. El resultado no es una subida puntual, sino una espiral de tensión. Este mismo fenómeno se refleja en el mercado minorista. Un distribuidor que vende hoy asume un riesgo enorme, no saber a qué precio podrá recomprar mañana, o si podrá hacerlo. En un entorno así, vender barato es un error estratégico. Por eso aparecen spreads más amplios, precios desconectados del spot y bloqueos temporales de ventas. Aquí es donde muchos inversores cometen un error de interpretación. Ven un precio alto en pantalla y asumen que el mercado está caro. Pero el precio en pantalla ya no es el centro del sistema. El centro es la disponibilidad. Cuando el acceso al metal se vuelve incierto, el precio deja de ser una referencia estable y pasa a ser una estimación retrasada. Por eso este movimiento no debe leerse como un exceso, sino como una corrección estructural. Durante mucho tiempo, la plata cotizó a niveles que no reflejaban ni su escasez física ni su papel estratégico. El mercado convivió con esa incoherencia hasta que dejó de hacerlo, y cuando el mercado deja de tolerar una incoherencia, no la corrige suavemente, la rompe. Aquí aparece la parte más peligrosa de todo este proceso, la psicológica. El impulso de asegurar beneficios es natural cuando se ve un movimiento rápido. Pero hay que hacerse una pregunta incómoda. ¿Beneficios respecto a qué? Vender un activo refugio en medio de un reajuste sistémico para volver a una moneda que está siendo cuestionada no es neutral. Es una apuesta. El mercado no está premiando a la plata por capricho. Está penalizando al sistema que la había mantenido artificialmente barata. Y cuando se entiende eso, la lectura cambia por completo. Ya no se trata de adivinar el máximo del día o la corrección de mañana. Se trata de entender en qué fase del ciclo estamos. Y esta no es la fase de complacencia, es la fase de reajuste. La revelación final que conecta todo lo que hemos visto hoy es sencilla, pero profunda. El mercado no está buscando un techo, está buscando un nuevo suelo. Uno que tenga sentido en un mundo donde la oferta es frágil, la demanda es real y la confianza en los precios anteriores se ha roto. Ese proceso no se completa en una sesión, ni en dos. Por eso, más allá del cierre de hoy, lo verdaderamente relevante es el cambio de comportamiento. El control ha dado paso a la reacción. Y cuando eso ocurre, el mercado deja de pedir permiso. Empieza a imponer condiciones. Si este análisis te ha ayudado a entender lo que realmente está pasando, suscríbete, deja un like y dime en comentarios cómo estás interpretando este movimiento. Este mercado acaba de empezar a hablar.